Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Todos los martes a las 18 horas a través de la 92.5 MHz FM Signos, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y a través de la página web www.fmsignos.com.ar. Nuestro operador Juan Manuel Verdión, nuestra productora licenciada Susana Fray Díaz, mi colega y amiga la doctora Carmen Vázquez y quien les habla el doctor Marcelo Bus. Les damos la bienvenida a nuestro programa. Uno de los síntomas que se ha descubierto que es bastante común en las personas infectadas por el coronavirus es la disminución o la alteración en el gusto y el olfato. Y es por eso que estamos entrevistando a una especialista, posiblemente una de las médicas que más sabe sobre el tema en la Argentina seguro, y a nivel mundial es una de las más importantes, que es la doctora Graciela Mireya Soler, que ella es especialista en gusto y olfato, directora y fundadora del GEOP, que es el Grupo de Estudio de Olfato y Gusto. También integra varias organizaciones internacionales como la Clinical Olfactory Working Group, Grupo de Investigaciones Internacionales, que está apoyada por la European Rhinology Society, integrante de la Global Consortium of Thermosensory Research, que es un grupo integrado por el doctor Thomas Hummel, que actualmente está investigando, es uno de los investigadores del COVID-19, y la relación, por supuesto, entre el virus y la pérdida de olfato y gusto. Graciela, eres nuestra amiga, ya estuvo con nosotros. ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Sí. Contame, Graciela, estás en Alemania ahora. En este momento no. Lo que pasa es que el doctor Thomas Hummel, que es sería mi maestro en este momento y hace muchos años, él es de Dresden, Alemania, y yo voy a verlo cada tanto, pero en este momento estoy en Tenerife, estoy en España. Ah, en España. Ah, bueno, en la tierra de Carmen, mirá vos. ¿Y qué estás Sí, haciendo sí, ahí? sí. ¿Estás trabajando en el tema también en España? Sí, no, mira, yo básicamente en este momento, desde que empezó el tema del COVID-19 y todo esto, estoy trabajando a full el teletrabajo, viste que ahora estamos Sí, trabajando desde la sí. casa, todo por internet, y estoy con el consorcio global para la investigación quimiosensorial, que sería, traduciendo al español lo que tú dijiste recién. Estamos desde mediados de marzo con ese tema y trabajando todo el tiempo porque somos más de 600 participantes, entre médicos, biólogos, perfumistas, chefs, o sea, de todo, Marcelo, de De todas todo. las Nos especialidades, qué juntamos todos interesante, ¿eh? los que estamos con el olfato y el gusto, Ajá. y hay más de 50 países involucrados. Así que estoy todo el tiempo, porque es todo por Slack, viste, todo por la web, Uh-huh. y bueno, y estamos permanentemente haciendo cosas, porque tengo una cosa, justamente acabo de leer que estamos un poco decepcionados los que hablamos español. Yo estuve muy de cerca en la traducción al idioma español, porque la mayoría de ellos, de los investigadores, son de habla inglesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos decepcionados porque aparentemente en la última semana hay 10.000 participantes franceses y habla francés, quiero decir, y solamente 300 y pico en español. Entonces estamos un poco complicados, y Claro. te pido a vos, a Carmen y a todos si podemos seguir difundiendo, en contestar, porque este consorcio global lo que hizo, primero obviamente estuvimos como 3 semanas elaborándolo. Estamos difundiendo por la web, una encuesta, una Uh-huh. encuesta en todos los idiomas. Y bueno, y la encuesta, lo que pasa también, Marcelo, que está dirigida a las personas que han sufrido últimamente algún problema de vía aérea superior, ¿me entendés? O sea, Sí. algún problema respiratorio, que eso es lo que se dice. Y mucha gente me ha dicho, mira, yo entro a la plataforma en español, pero como me dicen, y yo no he tenido nada en este tiempo, entonces no todo el mundo parece que ha tenido episodios de Ajá. respiratorios, ¿me entendés? Y no todo el mundo, al menos lo que están leyendo la encuesta,
no pueden seguir adelante porque no han tenido alteraciones del olfato y Bueno, del gusto. si sabés, Graciela, que estamos a tu disposición, nos podés enviar y trataremos de difundirla por nuestro lado también, si es posible. Claro, es una dirección web, y viste que Ah, pero bueno, pero igual de todas maneras creo que si uno se mete en el Global Consortium, está en inglés, ¿no? Global Consortium Chemosensory Research, creo que pueden entrar. perfecto, perfecto, lo vamos a difundir. ¿Qué pasó con el coronavirus? ¿Por qué el coronavirus hizo que la gente tenga menos sensación del gusto, del olfato? ¿Qué pasó ahí? Claro, mira, ¿sabes qué pasó? Yo te digo, por lo viví de cerca acá, ¿no? Acá en Europa, que es donde empezó el tema con bastante auge, ¿no? Vos sabés que fue así, yo te cuento mi experiencia personal, yo que estoy en este tema, bueno, miro mucho la televisión, estoy mirando mucho las noticias del coronavirus y bueno, cuando más o menos a principios de marzo, empiezo a ver en los noticieros acá de España que dicen, bueno, sí, sí, la gente dice que tiene falta de olfato y gusto, pero era como anecdótico, ¿no? Así medio Ujú. salpicadito. Le hicieron reportaje a un colega que es Joaquín Muyol de Barcelona, pero muy rapidito todo, hasta que empezaron políticos, yo te puse en mi Facebook, la presidente de la Comunidad de Madrid, diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Y qué? ¿Cómo estás? Bien, solamente un poquito de dolor de cabeza, pero eso sí, no tengo olfato ni gusto, ¿me entendés? Y después deportistas, Claro, artistas, claro. todos con el mismo síntoma, ¿no? Me empecé a leer más cosas en la web y se vino como un aluvión de testimonios, ¿no? De Ujú. testimonios. Y el que primero empezó todo fue un virólogo alemán de Bonn, que según él hizo una encuesta de ciento y pico de pacientes en el foco de la infección y también en Alemania, y bueno, y ahí empezó a decir que más o menos en un 60% de frecuencia, ¿no? La gente decía que tenía pérdida del Se- olfato y el gusto. Y después 60% de los infectados. exacto, exacto, Ajá, sí, sí, sí. Eso es lo es que mucho. se decía. Y después yo te diría que leí tanto a partir de entonces, leí tanto que te diría que un margen, lo más poco frecuente que encontré fue el 30%, pero es del 30 a un 60 y hasta un 80 y más por ciento de pacientes que habían dado ya positivo con el test específico. Perfecto. O sea, no hay un consenso todavía porque se está esperando este consorcio también global, estamos recién en los inicios, ¿viste? O sea, estamos mandando recién las encuestas, después hay una segunda parte donde vamos a tratar de comprobar con algún test casero, a ver si realmente el paciente huele o no huele. Yo ahí estoy muy involucrada porque también hace años que trabajo con eso que aparentemente, ¿sabes qué, Marcelo? Qué buena tu pregunta, porque vos me decís, no, bueno, a ver si son positivos. ¿Sabes cuál es el problema y que estoy viendo también aquí en España y en otras partes de Europa? Sí. Que no hay test, No hay ¿me test. entendés? No hay test. Y en España se tuvo un problema bastante importante porque se compró test que después no funcionaban, o sea que no Ah, sí, eran sí, de eso fidedignos. nos enteramos ¿Me acá, sí, sí, Claro, como ¿cómo le dicen los sí, tapabocas? los Que barbijos, también tuvieron sí, que devolver porque sí, estaban defectuosos, sí, claro, sí, sí, muchos colegas, muchos médicos y todo el personal de sanidad que se han contagiado y porque los barbijos no estaban en condiciones, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar, Marcelo? Que si vos no tenés lo suficiente test o no los haces, entonces es muy difícil saber quién es positivo y quién es negativo. claro, Entonces claro. también hay otra tendencia que eso probablemente este consorcio global nos va a dilucidar si todo el mundo es positivo, si todos han tenido el test positivo o Claro. si simplemente tuvieron los síntomas. Y dentro de los síntomas hay gente que dice que solamente no tiene olfato ni gusto Qué y no tiene interesante. fiebre, no tiene nada. Claro, en este momento, entre los casos sospechosos siempre se preguntaba la fiebre, la tos, la dificultad para Eso. respirar. Y ahora la pregunta Mm, es si ha perdido olfato y gusto, como que ya se lo considera el exactamente. caso sospechoso. Exacto.
unos amigos hablando del tema, una de ellas me comentó, por ejemplo, el caso, ¿no? Para que te sitúes, son dos hermanas con el papá con un problema oncológico, ¿sí? Van a un hospital de aquí a llevar al señor que se había descompensado y bueno, y el que lo atiende es un profesional, un neumólogo, como le dicen aquí, que estaba con oxígeno, el médico, y le dicen, perdón, ¿y qué le pasa, doctor? Era un oncólogo, y le dice, no, lo que pasa que estoy con el coronavirus, ¿me entendés? Entonces, y después el señor falleció al final. El señor, se contagió el señor, las dos hermanas, una hermana que le acompañó, después la otra hermana y no sé cuántos miembros más de la familia. Ay, qué terrible. ¿Entendés? Y el señor falleció, obviamente. Y a ninguno de ellos se le hizo el test. Ninguno se le hizo el porque test. la señora esta decía, por favor, háganle el test a mi papá. Y dice, claro. no hay test. Eso te puedo decir, una cosa que me tocó de cerca, ¿no? Terrible. Mira, lo que te quería preguntar en realidad es ¿qué podría ser? ¿Cuál sería el mecanismo por el cual un virus, en este caso el corona o cualquier otro virus, altera entonces a la persona el gusto, lo produce la anosmia, ¿no? La falta de gusto, la ageusia que sería... la ageusia es falta de gusto y la anosmia es la falta de olfato, ¿no? ¿Cómo sería el mecanismo? Anosmia es falta de olfato y ageusia es la falta de gusto. Pero en realidad es hipogeusia. Una ageusia es muy rara que ocurra. Ajá. Si querés te hago un pantallacito de qué es lo que puede pasar. Tengo tiempo, ¿no? Sí, lo que para quieras. Contarte. Mira, Marcelo, el tema es así. Los que estamos en olfatología, yo ya llevo 22 años en esto, una de las causas más frecuentes es la que se llama alteración olfatoria y también del gusto post-viral o post-infección respiratoria alta. ¿No? Yo la conocí desde que, para mí también era una cosa, decía, perdón, ¿y qué es el post-URI, ¿no? Que es el upper respiratory infection en inglés? Entonces yo decía, ¿qué será esto? Hasta que me acostumbré. Y en todas mis primeras conferencias, porque, viste, bueno, a veces no quiero decir mucho, pero a veces hay que decirlo, fui la primera en Argentina, en Latinoamérica, que empezó con esto allá en el 98 del siglo pasado, y yo decía, ay, mira, el post-viral, el post-URI, ¿y eso qué es? Me decían los colegas, ¿qué es el URI? O sea, esta afección se conoce, Marcelo, ya desde el 1800, un autor alemán habla de la pérdida del olfato y del gusto por infecciones respiratorias altas virales. Y después... Claro, virales. Y después, obviamente, en el boom de la olfatología en Estados Unidos, es entre la década del 60 y del 80, cuando empiezan a aparecer los métodos olfatométricos en Estados Unidos. Hay virus, obviamente estamos rodeados de cosas, ¿no es cierto? El aire que respiramos no está libre de cosas. Una de esas cosas son los virus, ¿sí? Y son virus que se interpretan, se dice virus neurotropos, ¿sí? Que lo que hacen es, atraviesan las fosas nasales, van hacia el techo, donde está el epitelio olfatorio, donde está la neurona olfatoria, digamos, o sea, el primer par craneal, tú sabes que se origina en las neuronas son las únicas neuronas que están fuera del cerebro y cubiertas por una muy finita capa de moco. Esas son las neuronas que después todas juntitas atraviesan la lámina cribosa y hacen su primer relevo en los bulbos olfatorios. Graciela, para explicar un poquito, es decir, que en la nariz, en la parte superior, en el techo de la nariz, tenemos como unas neuronas, unas terminaciones nerviosas que llevan las sensaciones al cerebro. ¿Te acuerdas, Lachman? Claro, lo que tenemos es está discutido, pero más o menos alrededor de unos 2 a 5 centímetros cuadrados de una mancha amarilla se llama, ¿no? O sea que tenemos todo lo que es la parte del epitelio, digamos, que se diferencia. Viste que tenés el epitelio respiratorio normal, ¿no es cierto? En toda la vía aérea. Pero ahí, en ese parchecito del techo de las fosas nasales, está el epitelio olfatorio, ¿sí? El epitelio olfatorio que, obviamente, que tiene un montón de, no sé, ¿te acordás? Que pseudoestratificado también, y bueno, pero entre esas neuronas
que están también las neuronas, digamos, las de sostén, las células madre se dice, o sino también las células basales que originan después a la neurona. Está la neurona olfatoria, que vos sabés que son millones, también están discutidos, se dice de 6 millones a 20 millones a 50, y que todas juntitas, todos los axones juntitos, atraviesan la lámina cribosa, y ese es el primer par craneal, el nervio olfatorio. ¿Está? Entendido. Hasta ahí estamos, ¿no? Hasta ahí estamos. Después, obviamente, claro, y ese es el primer relevo. Y después, obviamente, está el área primaria, el área secundaria, viste que no atraviesa el tálamo, va directo a la zona, digamos, olfatoria primaria, la secundaria. Bueno, toda la parte, no quiero aburrir con eso, y también las conexiones con el sistema límbico, las conexiones con la parte prefrontal y todo eso, ¿no? Bien, pero la pregunta concreta tuya, ¿qué pasa? Virus neurotropos, que se dicen que son varias familias. El primer virus implicado fue el de la influenza. Después se describen al parainfluenza, al rinovirus, al coronavirus, todos los otros virus, ¿no? Hay un montón. En un trabajo de Hummel dice que alrededor de 200 virus pueden atacar a esta neurona olfatoria. ¿Y qué es lo que hace? No se sabe con certeza, pero sí que produce un daño, o sea, rompe los cilios en forma parcial, en forma total, ¿me entendés? O sea, provoca un daño, provoca la cascada de la inflamación, se liberan las sustancias de la inflamación, ¿me entendés? O sea, ahí está discutido exactamente, intrínsecamente, qué es lo que produce. Pero teóricamente ese virus es capaz entonces de atacar a la neurona e incluso puede viajar por los axones y atacar también a las neuronas, que ya son otras, ¿no? El primer relevo, las células mitrales y otras que están en el bulbo olfatorio. Ahí ya la pérdida olfatoria ya es un poco más complicada, porque esas no se regeneran. Ahora, Graciela, ¿a partir de qué edad se puede detectar la pérdida de olfato, de gusto? ¿En qué momento de la vida podemos decir, bueno, esta persona, este nene, este chico, no sé, está perdiendo la capacidad? Esa también es una buena pregunta, en el sentido que hay también discordancia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los métodos olfatométricos se sugiere que se realicen a partir de los 6 años. 6, 7, te diría que quedes con esa cifra. 6 y 7 años. ¿Por qué? Porque se considera que el niño a partir de esa edad recién puede decir qué es un olor. Entonces me decías que a los 6, 7 años se puede ya empezar a detectar problemas en el olfato. Yo he digamos, tenido pacientes de 6 años y de 5, y es muy complicado. ¿Por qué? Porque tenés que tener mucha experiencia en niños, y tenés que tener mucha experiencia con el olfato, con los olores, porque Marcelo, yo también, por ejemplo, y vos que sos ya un adulto, yo te pregunto ahora, ¿qué es un olor? ¿Vos qué me decís? Que es difícil definirlo, ¿no? Es una sensación, ¿no? Es una sensación. Claro, es una sustancia que ¿no? Vos podés decir, pero el niño, vos le decís, ¿qué es un olor? Y te mira, el adulto también te mira y empieza a verbalizar. ¿Qué te dice? Cuando vos le preguntás a alguien qué es un olor, claro, y el chico te dice, y mira un poco, y por ahí dice la milanesa, que hace mi mamá, la papa frita, o sea, relaciona con el gusto. Es complicado el tema. Entonces yo lo que tengo que hacer con un niño es enseñarle primero qué es un olor, a ver qué es un olor, qué es un gusto, cuál es la diferencia entre olor y gusto. ¿Entendés? O sea, entrenarle al chico, enseñarle qué es un olor para que después me pueda responder, porque todos los tests de olfato son todos psicofísicos. A ver, cuento que ahora se nos va a unir a la conversación una amiga tuya, La tenemos en línea. Carmen, ¿nos estás escuchando? Sí, os escucho muy lejos, pero ¿cómo estás, Graciela? Hola, Carmen. Te agradecemos un montón el que difundas estas cosas, porque realmente tu trabajo es impresionante. Y queríamos saber también, ahora que estamos todos en cuarentena, ¿hay alguna posibilidad de hacer los tests caseros?
Sí, sí, justamente hace una semana salió en un medio de difusión de Buenos Aires, en la web, que habla sobre el tema. Yo hace un ratito le dije a Marcelo que la segunda parte del consorcio global que estoy ahora investigando, la primera es la encuesta y la segunda es que el paciente o la persona que contestó y tiene alteraciones del olfato y del gusto pueda hacer una prueba casera. Ahí yo estuve actuando y bastante. Y yo te digo así en general, le digo a la audiencia y a Marcelo también, que hace muchos años yo vengo trabajando este tema. Yo he creado 2 tests breves y sencillos para niños y para adultos, para hacerlos obviamente en un consultorio. No solamente los otorrinos, sino también los clínicos, los neurólogos. O sea, creé esos 2 tests sencillos para que cualquier profesional pueda tomarle al paciente. Pero también en base a eso, con mis viajes, yo tenía que testear a algunos pacientes míos, entonces dije, ¿por qué no usar esto? Entonces yo le digo a los pacientes, voy a sacar dentro de poco en las redes un video donde yo les explico, mire, tengan en la casa, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener 5 pocillitos o vasitos que sean iguales todos, para poder poner en cada uno de ellos cada uno de los 5 odorantes de que trata este trabajo mío de muchos años. Y cada vasito tiene, obviamente que tiene que ser opaco, si es un pocillito mejor, se le pone el número 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? En el 1 se pone jabón de lavar la ropa, líquido el otro, en polvo, en el otro un poquito de chocolate, café, orégano y Big Vaporub, o si no tiene Big Vaporub, caramelos de menta, o si no tiene caramelo de menta, la pasta de dientes que tiene olor a menta. A menta. O sea, que se adapta a lo que tienen en la casa, ¿me entendés? Yo lo hice esto medio a propósito. Entonces, ¿quién no tiene jabón? Es muy raro que no tengan. Chocolate puede que no tengan, pero algunos tienen, y más ahora que con la cuarentena. Café casi todos tienen. Y orégano, bueno, y si no es orégano, cualquier especie que tengan. Y entonces le ponen el numerito, después le dan vuelta, para no ver el número, tapan, o sea, cada uno de estos ingredientes, por decirlo así, de estas sustancias, se pone no más allá de la mitad del envase, se tapa con un pedacito de servilleta, porque hay que abolir el tema de la visión, porque si no el paciente ve, cambia de situación, da vuelta en la tacita y después empieza a hacer como un truco de magia, o sea, van cambiando de lugar varias veces hasta que pierden la noción dónde está cada uno. ¿Se entendió hasta ahí, no? Sí, sí, se entiende. Y después, ¿qué hace el paciente? Después va agarrando para eso también ya tenía preparado una lista con olores. Una lista con olores al lado. ¿Por qué? Porque identificar un olor significa ponerle un nombre. Es un proceso mnémico que es muy difícil. O sea, yo puedo percibir, pero si yo no veo escrito el nombre, o si alguien no me dice, por ejemplo, si es jabón, ¿qué es esto? ¿Es jabón, mandarina o chocolate? Si yo no le digo eso al paciente, el paciente no puede hacer el proceso de percibir y después que el cerebro interprete que ese es un olor y olor a qué. Entonces, el paciente tiene que tener una lista con los nombres de 5 que le voy a pasar y 5 distractores. Entonces, ¿qué hace? Agarra uno de los pocillitos, le saca la servilleta, tapa el ojo, perdón, ¿cómo se dice? Sí, con los ojos cerrados, digo, y empieza a oler. Primero ve a ver si percibe, y después sin mirar, mira la lista y trata de ubicar qué olor es. Y ahí va poniendo, y después mira si es o no, y va haciendo un score, ¿está? Y así hace con 1, con 2, con 3, con 4 y con 5. Y la guía es, si acierta 4 o 5 olores, está normal, normosmia. Si acierta 3 y 2, está en hiposmia, y si acierta 1 y 0, en anosmia. Porque siempre está la posibilidad que uno acierte por azar, o que se equivoque. Esa es una escala guía, y con eso el paciente en su casa puede hacer un test, pero obviamente siempre estaría que alguien le controle después, ¿no? Pero obviamente. ¿Y vos qué recomendás con 3 ya con hiposmia ya contactarse si tiene otros síntomas?
sí, con salud, con la salud. Claro. La idea es la siguiente, si es ahora en estos tiempos del COVID-19, es si tiene una hiposnia, quedarse en la casa, no salir, Sí. incluso creo que me llegó también la determinación, ¿no?, del Ministerio de Salud o algo así, que si el paciente tiene hiposmia, que tiene que, o sea, se tiene que aislar sí o sí 72 horas, escuché. Ajá. Creo que puede ser un poco más. Y contactar con, creo que tienen un servicio de teléfono salud. o algo, y después que haga el aislamiento correspondiente, yo creo que tiene que hacer un poquito más, ¿no? Claro. 1 o 2 semanas, Claro. y contactar Claro. con su otorrino o con alguien que le haga una prueba, de ahí que ahora en Argentina me está viendo todo a ver cómo se hace otras pruebas, y sobre todo lo que hablamos con Marcelo, a ver si se puede hacer un test. Claro, eso es ideal. fundamental. Hay varios tipos de virus que pueden llevar a la náusea, ¿no es cierto? Hay varias familias, el coronavirus, Claro, pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo puede llegar a pasar hasta que si fue una virosis, hasta que recupere el olfato? El virus entra, rompe neuronas, menos olfato, ¿está bien? Claro, y aparte claro. de eso hay otros síntomas también que son disognias y digeusia, o sea, distorsiones del olfato y del gusto. Entonces, empieza, por ejemplo, hoy el problemita, digamos, que tiene el paciente con la vía aérea superior. Yo te cuento mi experiencia. El paciente viene, cuando son los otros virus, no el COVID, que es más grave, ¿no? El paciente viene y te dice, doctora, perdí el olfato el 5 de julio del 2018. Entonces le decís, perdón, ¿y qué pasó ese día? Tuvo un resfrío muy fuerte. O sea, el paciente te dice lo que le pasó. Tuvo un resfrío muy fuerte, o tuvo un dolor de garganta muy fuerte, o sea, una virosis, ¿no? Entonces, desde ahí puede pasar a la consulta. En mi experiencia, a mí me han consultado al mes, al año, a los 2 años. Pero el paciente en general te va a consultar en los primeros 6 meses a 8 meses, porque de pronto, es una pérdida brusca, se queda sin olfato. Una persona que viene oliendo, de pronto no se le quema algo, no siente que se le quemó la comida, come algo en mal estado. Entonces, todos los accidentes del hogar y fuera del hogar. Y, o sea, si vamos a esperar la recuperación espontánea, esa recuperación se da entre año y medio, 2, 3 años y máximo 5 años de recuperación, en forma espontánea. Ahora tenemos 2 cositas más para darle al paciente, que es un complejo vitamínico o el ácido tióptico, que vendría a ser como una vitamina, que también Hummel fue el primero que habló de esto. El ácido tióptico es conocido en medicina veterinaria, hablaba con un veterinario el otro día, y los primeros que usaron el ácido tióptico fueron los diabetólogos. Ajá. Porque los diabetólogos descubrieron que este ácido tióptico prevenía los síntomas del pie diabético y toda la neuropatía diabética, digamos. Porque el ácido tióptico lo que hace es crear, es una vitamina que actúa a nivel de las neuronas, es un antioxidante, crea vitamina E, vitamina C, sustancia P, o sea, crea un montón de sustancias que ayudan a la regeneración de la neurona olfatoria. En este caso, o sea, a Hummel, un diabetólogo amigo, le dijo, ¿por qué no probás aquí? Él probó y vio que se podía recuperar por las neuronas que se vuelven a regenerar. Claro. Y por el otro lado, pero ¿sabes una cosa? Eso empezó con mucho auge, como se dice, y en mi experiencia al principio, no sé si es que también uno le transmite al paciente, no sé, que Hummel hallaba hasta 60% de mejoría. Yo hallé siempre menos, le hallé entre 30, 35, y después eso fue cayendo, y después ya no se siguieron esos estudios, o sea, puede ser entre un 30 y un 60%, pero no, ¿en cuánto tiempo? Claro, el ácido tióptico en 600 miligramos por día se da mínimo 3 meses y un máximo de 11 meses. Y una media, el paciente ya responde a los 6 meses. Perfecto. Y si no está la otra patita, que son los ejercicios olfatorios. La rehabilitación olfatoria con olores, que también el doctor Hummel es uno de los pioneros en eso. Yo también uso eso, y también ¿en qué tiempo? Mínimo 3 meses y máximo
bastante, puede ser 1 año, 2 años. O sea, hacer ejercicios con olores, que yo también en Argentina tengo hasta un kit de rehabilitación, para que el paciente pueda hacer 2 veces al día ejercicios oliendo. Bueno, Siempre la recuperación se da en un tercio. pero se da Sí. en un porcentaje importante. Sí. Claro, 35. Por ejemplo, Marcelo, espontáneamente, ¿cuántos se recuperan? Ponele 30-35% de los pacientes. Con ácido tióptico, vamos a poner un 30-40%. Claro. Y con ejercicios olfatorios, algo parecido. Entonces yo digo, si vos sumás 1 más 1 más 1, podemos llegar, pero yo te diría que no es tan así, esa es la teoría. Yo lo que sé es que si un paciente se recupera espontáneamente un 30% y le ayudas con alguna de estas, y a veces no es solamente con una, yo generalmente suelo probar primero con ácido tióptico, 3 meses, 4 meses, y después, si no responde, que siga 2-3 meses y ya ejercicios olfatorios. Los ejercicios serían muy importantes hacerlo lo antes posible. Y ahí entonces si sumas, el paciente puede al 30% sumársele otros 30 Claro. y tener un olfato aceptable, pero a veces no se da, ¿eh? A veces si se recupera, No se logra. poquito. Un tercio, se recupera un tercio de los pacientes. Graciela, ¿tenías pensado venir a Buenos Aires Sí, mira que me encanta que el olfato por primera vez tenga tanta repercusión. Me llaman de distintos medios. Yo estaba esperando este momento y me agarró justo acá en Europa. Mi proyecto es quedarme por aquí a trabajar. Tengo proyectos para trabajar. En el 2017 se me abrió una puertita al integrar con el doctor Hummel el primer consenso mundial de olfato, que la verdad que para mí eso fue muy, muy bueno. En la revista Rhinology, que es la más importante, ¿no, Carmen? Para nosotros, una revista mundial, y bueno, que yo esté ahí con los grandes representando a Latinoamérica me abrió una puertita, y por eso me vine para aquí, además que bueno, en mi país no me estaba yendo muy bien, y bueno, y aquí estoy y me van a dar trabajo, estoy convalidando mi título y bueno, creo que me quedo por aquí, Marcelo, pero igual voy 2 veces al año a ver a mi familia y por ahí también hacer algunas consultas. Está bien, Graciela. Esperamos que cuando vuelvas por Argentina y si pasas por Buenos Aires nos tengas a la radio también. Nos tengas en cuenta. Sí, claro. Realmente una representante maravillosa del pueblo argentino. Claro, Graciela, estuvo muy claro, se entendió bien. Y vamos a tratar de difundir todo lo posible. Sí, y queremos difundir también la encuesta, tu encuesta, mandala, que la vamos a difundir también. Dale, Graciela, un gran beso a la distancia, que la pases muy bien. Gracias a los dos, un beso enorme para los dos y gracias por invitarme y por tener en cuenta siempre mi trabajo, la verdad. Un abrazo enorme para los dos. Gracias, te felicito por el programa. Muchas gracias, querida.